Capítulo 16, un pequeño respiro. Año 51, Tierra de Verduras. Souei estuvo detrás de Zuri mientras se desarrollaban las conversaciones y negociaciones del acuerdo comercial entre el País del Viento y el País de las Verduras. Estaba allí simplemente como escolta, sin tener ninguna participación en las conversaciones, lo cual le convenía perfectamente. Tras la emboscada con el ninja enmascarado, liberó a Zuri de su capullo y siguió su camino. Souei optó por abandonar el carruaje, ya que, primero, el cochero estaba muerto y, segundo, era un medio de transporte inútil para solo 2 personas. Así que, para agilizar el proceso, Souei cargó a Zuri a la espalda antes de usar sus cuerdas para llegar a la capital. Tuvo que descansar un poco entre una y otra, pero lograron llegar 2 días antes de lo previsto. Los guardias de la capital se alarmaron al principio cuando 2 hombres cayeron repentinamente del cielo ante sus puertas, pero sus preocupaciones se disiparon pronto cuando Zuri sacó de sus bolsillos los documentos necesarios que acreditaban su identidad. Los guardias les preguntaron qué había sucedido, ya que esperaban un convoy entero. Fue entonces cuando Zuri les contó sobre la emboscada y cómo él y Zuri eran los únicos que quedaban. Souei recordó entonces la pelea y su significado. Los ninjas enmascarados ya habían preparado una emboscada, lo que significa que sabían que venía un convoy y sabían exactamente la ruta que tomarían. El propio Sandaime afirmó que la información sobre la misión se limitaba únicamente a los altos mandos de la oficina del Kage y la oficina del Daimyo. Lo que significa que o bien tienen un traidor, o bien la información se filtró de alguna manera. Fuera lo que fuese, la brecha de seguridad era motivo de preocupación. Creo que una alianza entre nuestros países sería beneficiosa. La Tierra de las Verduras carece de minerales, pero tiene un exceso de cultivos agrícolas. La Tierra del Viento es todo lo contrario. Salió de sus pensamientos cuando Zuri continuó hablando con el representante del País de las Verduras. Exceso de minerales en bruto, sinceramente, es quedarse corto. El País del Viento actualmente posee las mayores exportaciones de hierro de todas las naciones elementales, seguido de cerca por el País del Hierro. Eso es lo que se obtiene cuando su propio Kazekage puede extraer toneladas de arena de hierro con un solo gesto. Una vez que Rasa controle mejor sus habilidades, Suna se enriquecerá aún más con la incorporación de polvo de oro a su lista. Hablando de Rasa, Souei se pregunta cómo estará. Aunque, junto con Rukia, realizan misiones juntos de vez en cuando, optaron por perseguir sus propios intereses en sus respectivas divisiones de la fuerza shinobi de Suna. Rukia equilibraba su tiempo entre las misiones, el aprendizaje con la tía Chiyo y el trabajo en el hospital. Ya ha logrado salvar algunas vidas y la gente empieza a reconocer sus habilidades. Rasa y Souei participaron en misiones rotativas con diferentes Chunin y Jonin. Aprendieron a trabajar en equipo e incluso adquirieron experiencia liderando sus propios escuadrones. Sin embargo, hacen un esfuerzo para asegurarse de entrenar juntos o al menos pasar tiempo juntos una vez a la semana. El roce de las sillas le llamó la atención al levantar la vista. Zuri y el representante de la Tierra de las Verduras se estrechaban la mano y sonreían, lo que significa que las conversaciones probablemente terminaron bien para ambas partes. Luego, él y Zuri salieron de la sala de conferencias mientras caminaban uno al lado del otro hacia sus habitaciones asignadas. Entonces, ¿cómo te fue? Bastante bien, considerando todo. No obtuvimos la cifra que nos hubiera gustado, pero la cantidad acordada se ajusta perfectamente a nuestro presupuesto. Zuri lo miró y él arqueó una ceja. ¿No me escuchabas? Me distraje un poco. Souei se encogió de hombros. En cualquier caso, ¿cuándo podemos volver a la aldea? Deberíamos poder regresar mañana por la mañana. Afortunadamente, también tendremos una escolta de la guardia Daimyo. Eso es útil. Solo espero que no pase nada más en el camino de regreso, dijo Souei con un bufido. Tú y yo, muchacho, coincidió Zuri. Tú y yo. Marioneta de Suna, es el resultado de la misión. Aparte del éxito en crear una alianza comercial con la Tierra de las Verduras y mis preocupaciones sobre la emboscada, eso debería ser todo. Muy bien entonces. Puedes retirarte. Ryushi, el tercer Kazekage, observó cómo Souei Matsuri se perdía de vista al aprovechar finalmente la oportunidad de tomar un descanso. Se recostó en el respaldo de su silla, cerró los ojos y se masajeó las sienes. Aunque la noticia que sus shinobi acaban de traerle es positiva, el hecho de que ahora tengan una fuente segura de importación de alimentos significaría que Konoha no tendría ninguna posibilidad de amenazar su posición en la guerra con amenazas de cortar su línea de suministro.
Sin embargo, la aparente filtración de información es un asunto preocupante que no podía ignorar. El hecho de que un shinobi extranjero haya recibido información sobre las negociaciones entre sus países, e incluso la ruta que tomaría el representante, representa una grave brecha de seguridad. Y no tiene ni idea de por dónde empezar para resolverla. Por lo general, un cebo sencillo funcionaría, pero duda que este supuesto topo caiga en la trampa, si se cree en el hecho de que ha logrado permanecer oculto durante tanto tiempo. Pero ahora, con la atención puesta en la guerra que se avecina, conseguir los recursos necesarios para hacerlo sería, sin duda, difícil. Ryushi suspiró al oír eso. La guerra. Es lo único que saben los shinobi hoy en día, pensó con desagrado. Sin embargo, volvió a mirar la masa de informes y documentos apilados sobre su escritorio. La mayoría de ellos contenían información detallada sobre lo que él esperaba que fuera la próxima gran guerra shinobi. Aunque no le gustaba nada, los estudiantes de la academia tendrían que graduarse antes. También se necesitaban ascensos improvisados, y los genin actuales debían recibirlos a pesar de su falta de habilidad y experiencia. Se necesitaban chunin, y los genin debían reemplazarlos en las labores de la aldea. Parece que es hora de mejorar el juego. Marioneta de Suna, Souei estaba sentado en un gran acantilado que dominaba toda la aldea, con las piernas colgando en el borde. Tenía en la mano un helado que se derretía rápidamente por el calor del desierto de Suna. Este era un lugar al que siempre iba cuando necesitaba reflexionar. Con todo lo que estaba pasando últimamente, sintió que necesitaba dar un paso atrás y asimilarlo todo. Los padres de Sasori murieron. Sus primos. Souei tuvo que admitir con pesar que no era tan cercano a ellos. Pero seguían siendo familia. Recordar el arrebato de Sasori tras la noticia de sus muertes quedaría grabado para siempre en su memoria. Los padres de Souei murieron antes de que él naciera. Nunca tuvo la oportunidad de conocerlos personalmente, así que le resulta difícil comprender lo que Sasori debe estar sintiendo ahora mismo. Entonces sus pensamientos volvieron a su reciente misión. Los bandidos, los enmascarados. Había matado a tanta gente de forma brutal en tan poco tiempo. Claro que perdonó al líder de los bandidos, pero se podría argumentar que dejarlo con vida es una tortura mayor que matarlo directamente. ¿Se arrepintió de haberlo hecho, de haber matado a toda esa gente? Ahora. ¿Pero fue una tragedia? Claro. Suspiró mientras le daba un mordisco a su helado. El dulce sabor a mango lo revitalizaba mientras disfrutaba de la vista del pueblo. Si acaso, al menos podía dejar que el helado lo devolviera al buen humor. Pensé que te encontraría aquí. Volvió a mirar la voz y vio a la tía Chilló acercándose. Se sentó a su lado mientras sacaba su propio helado. De fresa o de sandía, pensó Souei a juzgar por el color rojo. Escuché que terminaste tu misión, pero no regresaste a la mansión. Sí, lo siento. Necesitaba un tiempo para pensar, eso es todo, dijo mientras miraba al cielo. ¿Cómo estás, Sasori? Se está recuperando, respondió con un suspiro. No me malinterpretes, todavía está muy afectado por la pérdida de sus padres. Pero creo que al menos se está recuperando. ¿Y tú qué? Preguntó Souei mirándola. Chilló respiró hondo al responder. Pensé que el día que murió tu padre sería el peor momento de mi vida. Pero el dolor de una madre que sobrevive a su hijo es algo que nunca pensé que experimentaría. Dijo antes de continuar con voz triste. Sin embargo, somos shinobi. Sufrimos, aguantamos y seguimos adelante. Así de simple. Eso no suena tan sencillo, dijo Souei con amargura. ¿Cómo se supone que alguien supere algo así? Era en momentos como este cuando realmente veía a su tía como la mujer fuerte que era. Duda que pueda hacer lo mismo en su lugar. También es un amargo recordatorio de lo jodido que está realmente su mundo. Un mundo donde los niños mueren jóvenes y las familias se desgarran. Chilló se rió entre dientes. Quizás no. Me gustaría decir que se vuelve más fácil con la edad, pero mentiría. Luego le sonrió a su sobrino. Sabes que tus padres habrían estado muy orgullosos de ti, ¿verdad? Sí, lo sé. Parece una locura, pero a veces lo siento, ¿sabes? Como un cálido abrazo cada vez que empiezo a dudar de mí mismo. Cada vez que las cosas se enfrían, dijo Souei. Sé que me están cuidando. Donde quiera que estén. No suena nada loco, dijo Chilló sonriendo mientras le daba un mordisco a su helado. Me alegra oírlo. El silencio se apoderó de ellos mientras disfrutaban de la repentina brisa que inundó la zona. Su cabello se mecía con el viento mientras aprovechaban la oportunidad para relajarse. Con los días por delante llenos de conflictos, se aseguraron de disfrutar de ese momento de paz.
Porque esa paz no duraría mucho. Este es un capítulo corto. Aproveché la oportunidad para adentrarme un poco en la psique de Souei. Ahora se está dando cuenta de lo aterrador que es este mundo. Se está dando cuenta de lo que se necesita para vivir como un shinobi. Está madurando y madurando. El tema de los padres de Souei también es algo que estoy debatiendo si incluir en la historia. El poder del amor es real en Naruto, considerando que la autodefensa de Gaara funciona gracias al amor de su madre. Sin embargo, todavía no estoy seguro de si quiero algo así, ya que es un concepto bastante vago. ¿Qué opinan? Empezamos con el próximo capítulo de la Segunda Guerra Shinobi. Ya me imagino el caos que supondrá escribirlo. ¡Qué divertido! Capítulo 17, Segunda Gran Guerra. Año 52, Tsunagakure no fue una sorpresa para Sasori, sino más bien una sorpresa, cuando el Sandaime Kazekage, Ryushi, declaró que Suna estaba en guerra. Ha pasado un año desde que recibió la noticia de la muerte de sus padres. Un año desde que su mundo se puso patas arriba. Desde entonces, dedicó todo su tiempo a su entrenamiento. No dejaba de presionar a su tía para que le diera lecciones sobre venenos y los aspectos teóricos del manejo de marionetas, mientras que su hermano mayor le ayudaba a practicar y perfeccionar sus otras habilidades shinobi. Al principio, sus familiares restantes estaban razonablemente preocupados por él. Pero nunca se quejaron, pues se dedicó a una vida dedicada exclusivamente al entrenamiento y la práctica. Le ayuda el hecho de que también es un genio y, por lo tanto, capaz de retener los conocimientos que le enseñan la abuela Chiyo y el hermano Souei. Esto dio como resultado que él fuera el mejor de su clase, y muy pocas personas lograron seguir su ritmo en términos de estudios y los aspectos prácticos de la academia. Sasori originalmente quería una graduación más rápida, pero la consideró innecesaria, ya que la academia se había adelantado. Las asignaturas de historia y matemáticas se habían eliminado del plan de estudios y se habían reemplazado por más entrenamiento de combate. Al parecer, Suna necesitaba soldados, y los necesitaban ya. Él y sus compañeros solo llevaban 2 años en la academia y ya se estaban graduando y convirtiéndose en genin de la aldea. Francamente, Sasori no tenía ni idea de qué sentir. Por un lado, era la guerra. Un concepto con el que aún no está muy familiarizado, para ser honesto, pero por las historias que le gusta contarle el shinobi mayor, sin duda es algo que le preocupa. Por otro lado, se sentía ligeramente complacido por la oportunidad de haber fallecido unos años antes, aunque la razón fuera la guerra. Aprendería mucho más que quedarse sentado en Suna sin hacer nada. Después de todo, había aprendido mucho más sobre el combate shinobi en los últimos meses que en los 2 años que llevaba en la academia. Su clase acababa de terminar sus exámenes de graduación. Ese mismo día, le habían otorgado el título de novato del año. Ahora, él y sus compañeros esperan a que el profesor anuncie la clasificación de sus equipos. Sasori Matsuri, Yasamaru, Komushi. Ustedes 3 serán un equipo bajo el mando de Honin Yura. Sasori se animó cuando se mencionó su nombre antes de mirar hacia sus 2 supuestos compañeros de equipo. Yasamaru era un chico de aspecto afable, con cabello rubio rojizo, piel clara y ojos grises. Solía vestir una sencilla camisa azul oscuro estilo kimono con ribete blanco, cerrada por una faja blanca, junto con pantalones grises. Era bueno en Shuriken Jutsu y tenía un buen control del chakra, si Sasori no recordaba mal. Komushi era un chico amigable y entusiasta, de cabello castaño oscuro y grandes ojos verdes. Vestía una chaqueta verde con las mangas remangadas sobre una camiseta gris oscuro y pantalones cortos oscuros. Era el mejor amigo de Sasori y, aunque Sasori nunca lo admitirá, se alegra de que ahora pertenezcan al mismo equipo. Sin embargo, nunca ha oído hablar de Honin Yura, así que Sasori solo espera poder enseñarles correctamente. Si no, los próximos años probablemente serán un poco problemáticos. Marioneta de Suna, la Segunda Guerra Shinobi. Así lo llamaba la gente. Una guerra que sin duda cambiaría la era y en la que él mismo participó. Souei frunció el ceño al pensarlo. Sabía que sucedería tarde o temprano. La tía Chiyo llevaba 5 años preocupándose por esto. Solo que esta vez, por fin sucedió. El Kazekage, los shinobi e incluso los civiles se apresuraban a prepararse. Armas, suministros, comida, todo tenía que estar listo. Masas de Honin y Chunin tendrían que desplegarse en las fronteras para luchar por su territorio. Muchos genin inexpertos se verían obligados a ir al frente para cubrir la creciente necesidad de soldados. Incluso si su función era simplemente convertirse en escudos de carne. Y lo peor es que los shinobi de turno no son los únicos cuyas vidas cambiarían por esto.
Muchos civiles también fueron llevados a las fronteras, la mayoría de ellos trabajando como cocineros. Algunos se convierten en herreros e incluso se encargan de confeccionar ropa y ayudar en las tiendas médicas. Mucha gente sería sacrificada por la guerra, y Zoe solo espera que al final, todo valga la pena. Konoha, Iwa y Suna. Esas eran las 3 aldeas que estaban en guerra. Kumo y Kiri siguen en silencio por ahora, pero todos saben que solo esperan a que las otras 3 empiecen a matarse entre sí antes de lanzarse a cobrar las ganancias como buitres. Es por eso que el Sandai me preparó específicamente una fuerza de contingencia en caso de que Kumo o Kiri llamaran a la puerta inesperadamente. Suna inicialmente no quería involucrarse en el conflicto, pero los movimientos agresivos de Konoha e Iwa comenzaron a involucrar al país del viento, con escaramuzas cerca de sus fronteras. Pequeñas aldeas y asentamientos se vieron involucrados en la lucha, y Tsunagakure no tuvo más remedio que involucrarse. Dijeron que la disparidad económica entre los países era el principal motor de la guerra. Así, comenzaron a formarse facciones y, con el pretexto de despojar a los países de sus derechos, comenzaron a usar la fuerza militar para expandir sus territorios. Así comenzó una guerra mundial. Debido a esto, actualmente había 3 campos de batalla donde se desarrollaría la mayor parte de la guerra. El primero estaba en el país de la piedra, un país menor entre el país del viento y el país de la tierra. Este país era el principal campo de batalla entre las fuerzas de Iwa y Suna. El segundo se encontraba en el país de los campos, conocido por apoyar a su propia aldea oculta, Kusagakure. El país de los campos se ubicaba entre el país del fuego y el país de la tierra, y fue el principal campo de batalla de la guerra entre Konoha e Iwa. El tercero era el país de los ríos, un pequeño país entre el país del viento y el país del fuego. Al igual que Piedra, no poseen una aldea oculta propia y, por lo tanto, son incapaces de defender sus territorios. Esto permitió que tanto Konoha como Suna establecieran campamentos y bases a lo largo de sus territorios y usaran sus rutas de entrada para que sus tropas cruzaran sus fronteras. El cuarto fue, por supuesto, el más problemático de todos. El país de la lluvia, ubicado entre los 3 países principales, se convirtió en el principal campo de batalla para las fuerzas de Suna, Konoha e Iwa. Para empeorar las cosas, el país de la tormenta albergaba su propia aldea oculta, Amegakure. Con su líder, Anzo el Salamandra, quien posee una fuerza de nivel Kage que rivaliza con la de los demás Kage, se convirtieron en un factor clave para toda la guerra. Sin embargo, el propio Souei estaba estacionado cerca de la frontera con Iwa. El ejército de Suna Shinobi, encargado de repeler a Iwa, se dividió en 2, la fuerza avanzada y la fuerza principal. Curiosamente, así fue también como el equipo 11 se reunió, ya que los 4 formaban parte del grupo avanzado para reforzar las fuerzas que ya estaban en el sitio. Su trabajo era actuar como una pequeña fuerza avanzada para asegurarse de que el camino estuviera despejado y preparar la base para recibir tropas adicionales del ejército principal y recursos de la aldea. Debido a la naturaleza delicada de la misión, se necesitaba un ninja veterano para liderar el grupo de avanzada y asumir el mando en el campamento fronterizo. Por eso, el Kazekage asignó a Ishito para participar y convertirse en el oficial al mando. Basta decir que la moral entre los soldados aumentó inmediatamente cuando descubrieron que el propio Cien Pies los estaba liderando. Ishito, como oficial al mando, tenía la autoridad para seleccionar personalmente a las pocas personas que lo acompañarían en la avanzada. Él mismo eligió a sus 3 estudiantes, junto con algunos Jonin y Chunin, hasta un total de 20 para la avanzada y los 2000 restantes para el ejército principal. La tía Chiyo, una de las pocas shinobi de rango S en Suna, fue la responsable de liderar el contingente Suna hacia la frontera de Konoha en el país de los ríos. Se le encomendó usar su dominio de los venenos para hacer retroceder a Konoha hasta el punto de que Suna tomara el control de las fronteras en el país de los ríos. La situación en Ame, considerando los peligros, estaba liderada por su propio Kazekage. Ryushi creía que, con los poderes presentes en ese campo de batalla en particular, la presencia de un Kage era necesaria para contrarrestar las amenazas inminentes. A pesar de todo, incluso con todos los preparativos, nadie sabe qué sucederá en el campo de batalla. Ningún plan sobrevive a su primer encuentro, recordó que Ishito dijo una vez. Zoe no puede evitar estar nervioso. Esta será su primera guerra y no tiene ni idea de qué esperar. Marioneta de Suna, ¿todos van a la guerra? Sí. Chiyo asintió solemnemente. El clan Matsuri se encuentra en una reunión de emergencia, y ella les está informando a todos sobre todo lo que necesitan saber. Incluyéndome a mí, ¿verdad?
Chilló apenas pudo contener un suspiro al oír esa voz. Con la inminente guerra, se necesitan soldados. Por eso, el Sandaime había permitido que todos los estudiantes de la academia se graduaran antes. Sasori fue uno de los pocos aceptados en las últimas incorporaciones a la fuerza shinobi de Suna. Sí, Sasori. Tú también, respondió ella. El chico asintió sin hacer ninguna expresión, y ella no pudo evitar preocuparse por su nieto. Sin embargo, pronto se tranquilizó y se dirigió a los miembros del clan reunidos frente a ella. Me han asignado un puesto de mando contra la frontera de Konoha. Todos los shinobi chunin y superiores me acompañarán como miembros de la brigada títere. El tiempo apremia, así que por favor, consigan las asignaciones de equipo de Ebizo y preparen su equipo. Traigan todo lo necesario. Tía Chi ¿y yo qué? Preguntó Souei desde su rincón de la habitación. Souei, estarás bajo el mando de Isito en la frontera de Iwa, continuó Chiyo, mirando a su sobrino. Recibimos una llamada de refuerzos desde el frente y el Kazekage asignó a Isito para liderar un grupo de avanzada que actuara como refuerzos antes de que llegara el ejército principal. Formarás parte de ese equipo, junto con el resto del equipo 11. Entendido. Su sobrino asintió. La reunión continuó, y Chiyo asignó rápidamente roles y responsabilidades a quienes se quedarían en la aldea para asegurar que el clan pudiera seguir funcionando por sí solo, incluso sin ella ni Ebizo. La reunión no duró mucho debido a la apretada agenda. Así que no estaré bajo tu mando, tía Chiyo. De hecho, esperaba aprovechar esta oportunidad para demostrarte cuánto más fuerte me he vuelto, le dijo Souei con una risita en cuanto todos se marcharon. Chiyo sabe que solo intentaba ocultar su nerviosismo. Sus manos temblorosas lo dicen todo. Bueno, no hay nada que hacer al respecto. Chiyo sonrió mientras observaba a su sobrino de pies a cabeza. Has crecido muchísimo. Parece que fue ayer cuando corrías por la mansión pidiéndome que te enseñara jutsu. Rió entre dientes y sus ojos se suavizaron al recordar ese grato recuerdo. Sí, bueno, el tiempo sigue avanzando. Ahora, alguien más me está haciendo lo mismo. Sonrió, sin duda refiriéndose a Sasori. Souei frunció el ceño de repente. ¿De verdad tiene que participar en esto? Tiene 7 años. Desafortunadamente, sí, dijo Chiyo con un suspiro. Sasori es uno de los pocos desafortunados que nacieron en una era de guerra. Nos hemos esforzado al máximo para prepararlo. Aunque es joven, tengo fe en él. Después de todo, era mucho más fuerte que yo a su edad. Souei sonrió con suficiencia. Sí, de eso no hay duda, dijo mientras recordaba sus prácticas más recientes. ¿Dónde estará destinado? Por suerte, seguiría en la aldea la mayor parte del tiempo. Aunque autorizó la orden, Ryushi no es tan cruel como para dejar entrar a genin inexpertos. La mayoría de los graduados permanecerán en la aldea con sus sensei jonin. Son responsables de los rangos B y C en los archivos de misión y de servir como refuerzos si alguno de los frentes de la guerra lo necesita, explicó. Esto les dará la oportunidad de entrenar en equipo y nos permitirá tener tropas flexibles que podamos asignar a cualquier lugar cuando la guerra finalmente comience. Al menos se mantendrá al margen un poco más. Souei suspiró. Nunca ha sido el mismo desde que murieron mis primos. Chiyo asintió en silencio. Sasori solía estar lleno de una inocencia infantil. Era una de sus cualidades más entrañables, pero esa inocencia le fue arrebatada demasiado joven y demasiado rápido. Sakumo Atake se ganó un enemigo para siempre, y ella solo reza para encontrarlo en algún lugar del campo de batalla para que pueda vengar a su hijo y a su nuera. Después de todo, esa fue una de las razones por las que aceptó el puesto de comandante general en la frontera de Konoha. Sus pensamientos volvieron entonces al joven sentado frente a ella. Al parecer, no es mucho mayor que Sasori. Claro, ha mejorado muchísimo y ya no es un niño. Souei. Pase lo que pase, por favor no mueras. Le dijo al niño que ahora ve como su propio hijo. En la guerra, pase lo que pase, tu vida es lo primero, ¿entiendes? Era obvio que su declaración lo había pillado desprevenido. Tragó saliva y respiró hondo antes de responderle. Te lo prometo, tía Chiyo, solo si tú me prometes lo mismo. Ella simplemente sonrió. Aunque no quería nada más para tranquilizarlo, nadie sabía qué sucedería en el campo de batalla. Pero mirándolo a los ojos, unos ojos que entendían su posición actual, se prometió a sí misma que al final de todo esto, volvería a casa con su familia sana y salva. Eso ella lo promete. Capítulo 18, nos llaman familia. Año 52, frontera Iwa/Suna. La base de operaciones avanzada a la que Souei y el resto del grupo avanzado fueron enviados era una representación perfecta de las bases de guerra.
Al llegar en plena noche, se encontraron con el caos apenas controlado y el ánimo sombrío de los shinobi estacionados. Bueno, eso es lo que pasa por no tener un comandante en el lugar, supuso Souei. Al parecer, el anterior líder de la base de operaciones murió en una escaramuza contra las fuerzas de Iwa. Desde entonces, contactaron con la aldea para pedir refuerzos, y solo ahora, con la presencia de Ishito-sensei, se pudo solucionar la situación. Este lugar es un desastre, comentó Rukia mientras caminaban por el sendero fangoso hacia lo que solo podía ser la tienda principal del campamento. Souei no pudo evitar coincidir con su afirmación. El barro y la sangre se mezclaban a raudales en el suelo y las murallas. Varias de las fortificaciones preparadas ya estaban gravemente dañadas. Debieron haber sufrido bastantes ataques. Me sorprende que sobrevivieran sin un oficial al mando, intervino Rasa. Y es cierto. Antes de su llegada, los shinobi que quedaban aquí lucían sombríos y cansados. Parecían casi desfallecidos por sus intentos de defender esta posición. Pero ahora, con la confirmación de la llegada de refuerzos y suministros, parece que finalmente han recuperado la esperanza. El grupo de avanzada, con Ishito a la cabeza, finalmente llegó a la carpa principal. Ishito Kazoku, aquí para tomar el mando, anunció al entrar por las puertas de la carpa. Bienvenido a la base 8, Ishito-sama. Quien les dio la bienvenida fue un hombre de mediana edad que vestía un chaleco Suna Jounin estándar. Observó a todo el grupo avanzado con evidente alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Quién eres?, preguntó Ishito. Me llamo Jun Jounin. Asumí el mando tras la pérdida de nuestro anterior capitán, ya que era el de mayor rango que quedaba en el campamento. El hombre, Jun, respondió saludando a Ishito. Muy bien, ahora reporten. ¿Cuál es la situación?, preguntó el sensei tras asentir. Hace aproximadamente 2 días, la base fue atacada por un pequeño equipo de asalto de Iwa. Apenas logramos repelerlos, pero parece que planean otro ataque pronto. Descubrimos que su base de operaciones está a unos kilómetros al noroeste. Parece que Iwa logró establecer una bastante grande cerca de la frontera con la Tierra de Piedra. Y el hombre que los lidera es An, el toro de vapor, dijo Jun mientras se frotaba la cara. Con retraso, Souei pudo ver que se habían comenzado a formar ojeras alrededor de los ojos marrones del hombre. Su última frase también llamó la atención de todos los shinobi presentes. ¿An? ¿Como en el Gobi Jinchuriki? Bueno, joder. Todos los demás estallaron en murmullos de inmediato. Los Jinchuriki son conocidos por ser armas de destrucción masiva. Capaces de destruir ejércitos por sí solos. Un sacrificio humano con el único propósito de disuadir y bélico. Y uno de ellos está aquí. Oye, Souei. ¿Qué es un Jinchuriki?, le preguntó Rasa en voz baja. Al principio, Souei lo miró sorprendido, solo para recordar que Rasa es un shinobi de nacimiento civil. El conocimiento sobre los Jinchuriki no es algo de fácil acceso. La mayoría de quienes lo conocen son personas que lo conocieron en la guerra anterior. Te lo contaré más tarde, dijo y Rasa asintió. ¿Y qué hay de las tropas restantes? ¿Cuántos shinobi tuyos aún pueden luchar?, preguntó Ishito. Parece que fue el único que mantuvo la calma después de esa bomba. De los 80 originales, nos quedan 18 estacionados aquí. De esos 18, tenemos 3 Jonin, incluyéndome a mí, 10 Chunin y 5 Genin. El resto son solo civiles que realizan tareas administrativas. No mucho, pero mejor que nada, pensó Ishito. El grupo avanzado solo constaba de 20, incluyéndome a mí. El ejército principal, con más de 2000 ninjas, llegará en 5 días. Eso significa que tendremos que sobrevivir con unos 40 shinobi en total. Considerando que An está del otro lado, esto podría ser un problema. Lo hiciste bien. Por ahora, debemos atender a los heridos y reforzar las defensas de la aldea, dijo con voz autoritaria, llamando la atención de todos los shinobi presentes. Rukia, estás a cargo del equipo médico. Prepara lo necesario y lleva a los heridos para que comiencen el tratamiento. Cuanto antes, mejor. Lo tienes, sensei, respondió Rukia mientras reunía a todos los ninjas médicos y salía de la tienda. Con su experiencia y entrenamiento, Souei coincide con la opinión de su sensei. Rukia es sin duda la mejor opción en este momento. Solo un puñado de ninjas médicos formaban parte del grupo avanzado, y la mayoría seguía al ejército principal. Sería beneficioso que Rukia tomara el liderazgo del equipo médico y montara las herramientas y tiendas necesarias ahora. Souei, Rasa. Se animó de inmediato al oír su nombre. Rodea el perímetro y asegúrate de que no haya espías en los alrededores. Y mientras tanto, coloca trampas con cuerdas y arena.
Claro, sensei, dijo Souei mientras Rasa asentía. Ambos salieron inmediatamente de la tienda para cumplir las órdenes de su sensei. Al volver la vista al interior de la tienda, vio a Isito dando órdenes al resto de los ninjas. Él y Rasa caminaron hasta el borde del campamento antes de que una plataforma dorada se formara bajo ellos y volara hacia arriba. Continuaron dando vueltas alrededor del perímetro de la base, con la vista bien abierta y colocando trampas constantemente. Para Souei, hace tiempo se dio cuenta de que hacer trampas sería fácil con sus hilos. Atando cuerdas entre los árboles para crear cables trampa. Lanzando un haz de cuerdas en un camino para que cualquiera que lo atravesara se cortara. Aplicando un efecto de presión a sus granadas de cuerda y enterrándolas, cualquiera que las pisara sería destrozado. Rasa simplemente plantó bolsas de arena dorada bajo las rocas y la tierra. Esto le permitirá invocarlas en cualquier momento e incluso afectar el terreno si es necesario. Así que habla. ¿Qué demonios es un Jinchuriki? Algunos ninjas veteranos parecieron entrar en pánico al enterarse de que este An lideraba al enemigo. Souei solo suspiró. Jinchuriki significa sacrificio humano. Literalmente. ¿Has oído hablar de las bestias con cola? Rasa arqueó una ceja. Claro que sí. La liberación magnética fue una técnica original de los Ichibi. El tercer Kazekage aprendió de ella, y yo de él. Bien, si sabes de ellos, eso facilita las cosas, dijo Souei mientras recitaba mentalmente la información que una vez leyó en la biblioteca Matsuri. Jinchuriki se refiere a las personas que tienen bestias con cola selladas en su interior. Hace unos 40 años, el primer Hokage distribuyó las 9 bestias con cola a diferentes naciones. Estas bestias con cola son seres de chakra puro con un poder inconmensurable. Para aprovechar este poder, las bestias con cola fueron selladas dentro de bebés recién nacidos para que, al crecer, su poder perteneciera a las aldeas que las poseían. Normalmente, es muy difícil para los Jinchuriki controlar el poder de las bestias con cola. Pero An es uno de los que lleva mucho tiempo siendo Jinchuriki. Lo que significa que ha tenido tiempo de sobra para dominar su poder, lo que significa que, muy probablemente, cuando llegue al campo de batalla, nos enfrentaremos a alguien que controle a una de las bestias con cola, dijo Rasa entrecerrando los ojos. Ya veo, es una idea inquietante. Souei se encogió de hombros. Ahora entiendes por qué todos parecían estar nerviosos al recibir la noticia. Pero Isito-sensei, al parecer, se mostró bastante tranquilo. Bueno, si es él, he aprendido a nunca decir nunca. ¿Podría recordarte cuántas veces ese hombre nos salvó de morir brutalmente en una de nuestras misiones cuando éramos genin? No. Souei se rió entre dientes. Luego continuaron preparando trampas alrededor de la base. Sin embargo, Souei y Rasa se animaron al intercambiar miradas. Souei, dijo Rasa en voz baja. Sí, lo sé, respondió. Mantuvieron la mirada impasible al pasar junto a un árbol de aspecto inocente. De repente, Souei agitó las cuerdas de sus dedos, que se extendían a una figura oculta tras las gruesas hojas del árbol. Retiró la mano y un shinobi con el atuendo de Iwa salió de su escondite. Urk. Souei lo sujetó por el cuello antes de estrellarlo contra la plataforma de arena. Rasa lo hundió inmediatamente en la arena dorada para que no pudiera escapar. Vaya, parece que es una rata de Iwa. Seguro que a Isito-sensei le encantaría hablar contigo. Souei sonrió amenazadoramente mientras el hombre abría los ojos de par en par por el miedo. Un puñetazo en la sien lo dejó inconsciente al instante, mientras Souei se incorporaba en toda su altura. Llévalo de vuelta al campamento con Sensei. Yo terminaré la revisión del perímetro. Rasa asintió mientras giraba la plataforma para regresar al campamento. Souei simplemente saltó y permaneció en el aire mientras observaba la espalda de Rasa que se retiraba. Luego se dio la vuelta y voló hacia adelante, decidido a terminar el trabajo. Unos 20 minutos después, Souei regresó al campamento, a su alojamiento asignado. El equipo 11 decidió dormir juntos en una tienda de campaña mediana con capacidad para 4 personas. Idealmente, Isito-sensei estaría con ellos, pero al parecer, el comandante de la base tiene su propia habitación. Al abrir la puerta de la tienda, vio a Rukia afilando sus armas. Tras entrenar con Chiyo, ahora suele usar senbon envenenado en su repertorio. Hola, Souei. Me enteré de que tú y Rasa estaban de guardia en el perímetro. Lo saludó Rukia. Souei asintió ante su declaración. Acabo de regresar. Capturamos a un espía en nuestra huida y Rasa lo trajo ante el sensei para interrogarlo. Ojalá sepamos algo al final del día. Lamento decepcionarte, entonces.
Una voz repentina los interrumpió mientras Isito y Rasa aparecían y se unían a ellos dentro de la tienda. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que el tipo no se derrumbó, Sensei? Preguntó Souei con cierta sorpresa. Ese tipo parecía bastante dócil, si Souei no recordaba mal. Le costaba creer que Isito no pudiera conseguir información. Isito simplemente parecía divertido. No. Simplemente pospuse el interrogatorio para mañana. Ahora mismo, otras cosas tienen prioridad. Tenemos que prepararnos para la llegada del ejército principal y reforzar las defensas. ¿Qué necesitas que hagamos? Por ahora, nada. Solo siéntate y escucha, dijo Isito. Aunque estaban confundidos, Souei, Rasa y Rukia hicieron exactamente eso mientras se sentaban en el suelo rocoso mientras Isito se unía a ellos. De acuerdo, me gustaría poder decirles que siempre sobrevivan, pero nunca sabemos qué esperar en una guerra, dijo en voz baja mientras los tres se ponían tensos al instante ante el tema de conversación. Aunque tengo plena fe en ustedes tres, existe la posibilidad de que alguno muera pronto. Así que, antes de que eso suceda, me gustaría hacer esto con cada uno de ustedes. Su sensei abrió un pergamino y destapó 4 copas y una botella de sake. Les dio las copas a cada uno antes de verter la bebida en cada una. No debería estar haciendo esto considerando sus edades, pero ya saben lo que dicen. ¿Lo suficientemente mayor para matar, lo suficientemente mayor para beber? Preguntó Souei con una leve sonrisa, a lo que Isito respondió con una sonrisa. En efecto. Como su sensei, me gustaría compartir su primera copa con ustedes. Isito extendió su copa, y los tres le devolvieron el gesto. Los he visto crecer, desde genin novatos hasta los excelentes ninjas que son hoy. Y aunque quizá nunca tenga hijos, si tuviera un hijo o una hija y se pareciera a ustedes tres, estaría muy orgulloso. En el discurso de Isito se pudieron ver sonrisas llenas de lágrimas en cada uno de los exalumnos. Que cada uno de ustedes viva y crezca hasta convertirse en un espléndido shinobi, dijo a los tres. Aunque marchemos hacia la muerte, no temeremos. Porque somos una familia y marchamos juntos como uno solo. Luego levantó su copa. Al reconocer la señal, los tres inmediatamente dijeron, por la familia. Sus vasos chocaron al beberse todos de un trago. Y enseguida empezaron a toser porque el alcohol les quemó la garganta. Isito simplemente se rió entre dientes mientras observaba su primera experiencia con la bebida. Fue una experiencia surrealista para los tres. Isito siempre había sido severo y premonitorio. Era un sensei sádico que siempre usaba métodos demenciales para sacar lo mejor de ellos. Siempre los apoyaba cuando presumían de sus sueños en voz alta. Un hombre cálido y amable que se preocupaba por su bienestar. El hombre que se burlaba, pero siempre los cuidaba con su discreta y especial manera. Souei nunca tuvo padre. Pero se pregunta si se sentiría así si lo tuviera. Vivir y morir no por el pueblo sino por la gente que vive en él, esas fueron las palabras que su sensei le dijo una vez. Y Souei no pudo evitar comprender finalmente lo que quería decir. El sueño de Isito Sensei es traer paz a la aldea que considera su hogar. Hasta ahora, Souei nunca había tenido una motivación real que lo impulsara a fortalecerse. Pero ahora, quizás por fin la haya encontrado. Recordando a Sasori y cómo la muerte de sus padres lo afectó. Recordando a Rukia y su meta de convertirse en una gran kunoichi. Rasa y su sueño de alcanzar el nivel de Kage. Souei cerró los ojos mientras se hacía una promesa. De ahora en adelante, tendría su propio sueño. Y ese sueño es crear un mundo donde ningún niño tenga que llorar la pérdida de sus padres. Un mundo donde sus amigos sean libres de alcanzar sus sueños. Un mundo donde las personas sean libres de la realidad de tener que matar para sobrevivir. De repente, una mano se posó en su cabeza mientras Souei alzaba la vista y veía la mirada orgullosa y comprensiva de su sensei. Parece que por fin lo has descubierto, ¿eh? Ya era hora. Gracias, sensei. Sonrió con sinceridad. ¿Pero cómo lo supiste? Dicen que los ojos son las ventanas del alma, Souei. Quienes han encontrado su convicción son muy diferentes a quienes no la han encontrado. ¿Te importaría compartirlo con los demás? Preguntó Rasa con una sonrisa cómplice. Parece que él también lo entendió. La suave sonrisa de Souei se ensanchó al contarle a su equipo sus sueños. Todos sonrieron y rieron con sorna al escucharlo. Vaya, vaya. Es una idea bastante ambiciosa, sin duda. Como era de esperar. Su sensei tenía una leve sonrisa burlona. Es increíble, Souei. Rukia lo animó. Parece que tendremos que trabajar duro para ayudarte a hacer realidad ese sueño, suspiró Rasa con exageración.
Más trabajo para nosotros. Rukia le dio una palmada en el hombro ante el comentario, pero incluso ella sabe que lo hizo en broma. Isito rellenó su taza antes de que los tres hicieran lo mismo. Chocaron sus copas y siguieron bebiendo y charlando mientras compartían lo que creían que sería su último momento de paz antes de la guerra. Capítulo 19. Año 52, fronteras. Iwasoue y sus dos compañeros se despertaron repentinamente al oír gritos y una campana de alarma. Los tres reaccionaron de inmediato y salieron de sus futones. ¿Qué pasa?, exclamó Rukia mientras agarraba rápidamente todas sus armas. Esa es la campana de emergencia. ¿Significa que nos están atacando o que acaban de asesinar a nuestro comandante?, intervino Rasa mientras se abrochaba a la cintura sus dos calabazas medianas que contenían su polvo dorado. Considerando que Sensei es nuestro comandante, probablemente sea lo primero, concluyó Souei. Todavía en pijama, el equipo 11 salió corriendo de su tienda. Lo que vieron fue a Shinobi corriendo por el campamento, tensos y preparándose para un ataque. El trío se dirigió de inmediato a la tienda de mando en el centro del campamento. Dentro, vieron a Isito dando órdenes a unos cuantos genin. Mukade, con su característica marioneta 100 pies enroscándose a su alrededor como siempre, se giró hacia ellos al oírlos entrar. «Qué bueno que estás aquí. Sígueme». Los tres inmediatamente prestaron atención a sus palabras mientras seguían a su sensei hacia la entrada principal del campamento. «Sensei, ¿qué pasa?», Souei le preguntó a Isito mientras corrían. «Tenemos una emergencia. Nuestros centinelas detectaron tropas de Iwa que venían del oeste. Llegarán en unos minutos». La voz de Isito solo los sorprendió un poco, ya que era algo que estaban esperando. «El ejército principal no llegará hasta mañana, así que por ahora estamos solos. Por suerte, vendrán por el bosque. Así que las trampas que prepararon ayer serán útiles». «¿Y qué pasa con sus números, Sensei?». «No pudieron obtener una cifra exacta. Prepárense para una fuerza abrumadora». «Entiendo». Souei, Rukia y Rasa adoptaron una actitud de determinación inmediata mientras se dirigían a toda velocidad hacia las puertas. Allí, pudieron ver que las fuerzas restantes ya habían establecido una línea de defensa frente a los bosques que rodeaban su campamento. «Informe». Isito tomó el mando mientras Jun, el Jonin de ayer, se acercó de inmediato y lo saludó. «Isito-sama, todos los civiles han sido trasladados al centro del campamento. Tengo a 10 Chunin cubriendo el perímetro por si acaso». «Muy bien», asintió Isito. «Prepárate». «Sí, señor». Jun volvió a saludar antes de regresar a su posición. «Rukia, confiaremos en tu técnica sensorial». «Sí, sensei». Souei y Rasa se posicionaron a derecha e izquierda de su sensei mientras esperaban lo inevitable. Apenas 5 minutos después, recibieron su primer ataque. Entrante. La advertencia de Rukia puso a todos tensos. De repente, más allá de la línea de árboles, una lluvia torrencial de acero se dirigió hacia ellos. Una oleada masiva de shurikens y kunais se abalanzó sobre los shinobis de arena. Souei tomó la iniciativa y se lanzó hacia adelante, apareciendo en el aire en la trayectoria de los shurikens con los brazos cruzados. Cientos de hilos salieron disparados de sus manos, cada uno conectado a un shuriken. Con un simple movimiento de brazos, la lluvia de acero se redirigió hacia los bosques de donde provenía. Se oyeron gritos de dolor mientras los Iwanin sufrían su propio ataque. Souei aprovechó la oportunidad para replegarse a la línea de defensa. Fue entonces cuando sus enemigos hicieron su aparición, saliendo del bosque en una oleada interminable. Algunos sangraban por algunos cortes e incluso tenían algunos kunais y shurikens clavados en el cuerpo. Alrededor de 200 de ellos, sensei. El hombre simplemente asintió mientras todos los demás se tensaban en preparación. Fue entonces cuando Rasa dio un paso adelante antes de levantar ambos brazos con las palmas hacia afuera. De repente, las bolsas de polvo dorado que había enterrado el día anterior brotaron de la tierra. Con un gesto de sus brazos, el polvo dorado se dispersó, pillando desprevenido al desprevenido Iwanin. «Se están resbalando, ahora es nuestra oportunidad, váyanse ya. A por ellos cuando estén distraídos». Rugió Isito mientras lideraba la carga. Mukade, su 100 pies marioneta, se movía al unísono con su amo mientras se abalanzaba sobre un grupo de shinobi de Iwa. El resto de las fuerzas de Suna siguieron su ejemplo y cargaron contra sus enemigos. Los superaban en número 3-1. Pero gracias a la intervención de Souei y Rasa, el ejército de Iwa, de 200 hombres, quedó rápidamente reducido a la mitad. Desorientado por la secuencia de ataques, el ejército de Iwa se vio incapaz de resistir el impulso de Suna.
Pero quien claramente marcó la diferencia fue el propio Isito. ¿Qué demonios es él? Que alguien lo detenga. Los gritos de los shinobi de Iwa resonaron por todo el campo de batalla. No pudieron hacer nada, pues Isito se movía más rápido de lo que la mayoría podía ver. Su camino estaba plagado de cadáveres de hombres vestidos con uniformes de Iwa. Mukade evitó los ataques de algunos Jonin enemigos antes de exhalar una densa nube de veneno. Quienes quedaron atrapados en ella comenzaron a toser de inmediato, antes de que sus ojos se enrojecieran y cayeran al suelo, muertos. El propio Isito hizo rápidos gestos con las manos antes de llevarse el pulgar y el índice a la boca. Estilo de fuego. Liberación de la llama del dragón. Varias bolas de fuego con forma de cabeza de dragón salieron disparadas de su boca consumiendo a todo un escuadrón de shinobi de Iwa, todos convirtiéndose instantáneamente en cenizas. Un Iwa Jonin intentó inmediatamente aprovechar la apertura, mientras completaba su propio conjunto de sellos. Estilo tierra. Jutsu del dragón de lodo. Un dragón de tierra emergió volando hacia donde se encontraba Isito. Sin embargo, Isito solo observó el ataque mientras flexionaba el dedo. Escudo de caparazón. Mukade, a quien un Iwa Chunin le había atravesado los dientes frontales, se dividió repentinamente en segmentos y voló hacia Isito. Los segmentos formaron rápidamente un escudo que protegió a su amo del dragón de tierra. El ataque se disipó sin que Mukade sufriera ni un rasguño. Isito entonces lanzó a Mukade hacia adelante, y sus aguijones atravesaron al Iwa Jonin de lleno en el pecho. Al otro lado del campo, Zoe luchaba contra un grupo de Iwa Chunin. Se movió con rapidez, esquivando un ataque, antes de dirigir su dedo hacia sus atacantes. El Iwanin simplemente se quedó allí, horrorizado, al ver una línea roja que se extendía desde su hombro derecho hasta su rodilla, con su cuerpo dividido en dos. Zoe continuó su ataque mientras una lluvia de balas aniquilaba al resto de los atacantes. Con los instintos a flor de piel, Zoe se agachó cuando una espada atravesó su cabeza momentos antes. Rápidamente conectó cuerdas al cuerpo del espadachín antes de girarlo y lanzarlo hacia un árbol. El hombre voló por los aires al chocar contra el árbol con un golpe impresionante, sin duda con la espalda rota en pedazos. Una vez hecho esto, Zoe aprovechó la oportunidad para inspeccionar el campo de batalla. En ese momento, la situación no pintaba muy bien. El ejército de Iwa logró superar la confusión y ahora los ataca con un ataque completo. Ya podía ver bajas en su bando, y considerando su número, un solo ninja Suna muerto significaba que les habían arrebatado una gran parte de sus fuerzas. Los 30 que defendían originalmente ahora solo contaban con 18. La única razón por la que no se vieron abrumados ahora mismo es que Isito Sensei encabezaba su defensa, junto con Rasa, especialista en la subyugación del ejército. Pero si planean evitar que su campamento sea arrasado, deben hacer algo para cambiar las cosas. Zoe consideró a Parásito. Pero aún no es lo suficientemente bueno como para controlar por completo a los ninjas de nivel Chunin y Jonin. Por no hablar de aquellos que están en medio de una batalla de alto riesgo. Zoe asintió al instante, tomando una decisión. Esquivando una bola de fuego perdida y lanzando una lanza blanca a un lado, se elevó en el aire. Las cuerdas cobraron vida al usarla para maniobrar sobre las cabezas de todos los shinobi presentes. Entonces levantó ambos brazos, y pronto se formaron bolas de cuerda en sus palmas. Zoe bombeó chakra de fuego hacia ellas mientras los orbes blancos se volvían de un naranja brillante. Zoe sonrió. Esto va a causar mucho daño. Lanzamiento de hilo de fuego. Granadas de cuerda incendiarias. Lanzó grandes cantidades de granadas hacia las posiciones enemigas. En cuanto impactaron, cada una se incendió con la fuerza de una dinamita, lanzando ráfagas al rojo vivo en todas direcciones. Arc. Urk. El único ataque de Zoe sembró el caos entre el enemigo. Se oyeron gritos de dolor y agonía mientras los shinobi de Iwa eran atravesados por el poder de Zoe. Sus aliados siguieron su ejemplo y desataron sus propios ataques. Rukia, rodeada por ninjas de Iwa por todos lados, manipuló el flujo de aire del interior de sus enemigos. Extrajo el oxígeno de los pulmones por la nariz y la boca, provocando que todos a su alrededor se asfixiaran en segundos. Mi minúsculo nivel de chakra no me permite crear movimientos grandes y poderosos. Pero el tiempo que pasé con la maestra Chiyo me enseñó que las técnicas que requieren un control preciso y una mano delicada suelen ser aún más peligrosas. No puedo ser como los famosos usuarios de viento de la Brigada del Viento de Suna. Pero con esto, me convertiré en mi propia kunoichi, con mi propio estilo de lucha. Rukia pensó mientras sus ojos brillaban desafiantes hacia los oponentes.
Rasa hizo lo mismo mientras dos grandes martillos dorados se formaban en el aire, bloqueando el cielo, y caían sobre las fuerzas de Iwa. Mientras lo hacía, Rasa no se dio cuenta de que un puño cubierto de roca se estrelló contra su mejilla. Salió volando por los aires antes de levantarse y aterrizar de nuevo. Frente a él, se encontraba un hombre alto y musculoso. Tenía ojos oscuros, cabello corto gris oscuro y nariz prominente. Vestía el uniforme estándar de Iwagakure, con una manga izquierda y una solapa derecha, y un protector de frente tipo bandana. ¿Quién eres?, preguntó Rasa con los ojos entrecerrados mientras se limpiaba los labios ensangrentados. Me llamo Kitsuchi. He oído hablar de ti, Rasa, poseedor de la famosa liberación magnética de Suna. El hombre, Kitsuchi, se presentó. Rasa arqueó una ceja. ¿Kitsuchi? ¿Como el hijo del Tsuchikage, Kitsuchi el terremoto? Así que has oído hablar de mí, ¿eh? Como hijo de un Kage, quiero ver la habilidad del aprendiz de otro. Después de todo, el Kazekage fue tu maestro, ¿no? Kitsuchi no pudo decir nada más ya que se vio obligado a esquivar una ola de arena dorada que se dirigió a su posición. Rasa no se detuvo y siguió persiguiendo a Kitsuchi con su oro. Es bastante ágil para su tamaño. Kitsuchi repasó rápidamente sus propias señales con las manos antes de golpear el suelo con las palmas. Bajo los pies de Rasa se formaron púas de tierra pura que lo habrían ensartado de no haber despegado. Entierro dorado. Grandes cantidades de polvo dorado salieron de las calabazas de Rasa. Al cerrar la mano como si rezara, el polvo dorado convergió hacia donde se encontraba Kitsuchi, enterrándolo bajo toneladas de arena dorada. Rasa aprovechó la oportunidad para aterrizar de nuevo mientras esperaba. Segundos después, el suelo se quebró al producirse una explosión. Kitsuchi salió lentamente de su ataúd dorado, con el cuerpo plagado de heridas y un torrente de sangre manándole de la cabeza a la barbilla. Uf, jadeaba de dolor y agotamiento al ver que la fatiga del día finalmente se había disipado. Observó la destrucción que lo rodeaba mientras hacía una mueca ante el ataque fallido. Señora Kitsuchi. En ese momento, un grupo de shinobi apareció a su lado, todos con protectores frontales de Iwa. Todos presentaban heridas en diversas partes del cuerpo. Tenían la ropa rasgada y ensangrentada. Al ver esto, Rasa se tensó, preparándose para enfrentarse a un grupo de oponentes. Sus preocupaciones se disiparon pronto cuando Ishito y Souei llegaron junto a él. Los tres se enfrentaron al grupo de shinobi de Iwa restantes. Kitsuchi-sama. Tenemos que retirarnos, la batalla está perdida. El hombre corpulento gruñó al oír eso. Llegaron con más de 200 hombres, esperando una victoria aplastante con su número. ¿Quién demonios habría imaginado que el Cienpiés sería quien supervisara esta base? Está bien entonces, nos vamos. Los shinobi de Iwa inmediatamente comenzaron a recoger a sus heridos y abandonaron el claro. Como si fuéramos a dejarte, Souei estaba a punto de evitar que se retiraran cuando fue interrumpido por la voz de Ishito. Déjalos ir, Souei. Pero Sensei, no dejes que tu odio por el enemigo te impida ver lo más importante. Tenemos que atender a nuestra gente. La voz de Ishito era dura como el acero. Ante eso, Souei abrió mucho los ojos y miró hacia atrás para ver las formas heridas y rotas de sus propias fuerzas. Correcto. Souei corrió para ayudar a Rukia a atender a los heridos mientras Ishito y Rasa se quedaron para asegurarse de que hasta el último Iwanin con vida abandonara el área. Inmediatamente acudió al primer herido que vio. De los 40 defensores, 10 se quedaron en la base. Los otros 30 fueron los que participaron en la defensa. De los 30, solo 11 quedaron en pie. El resto estaban muertos o heridos, y Rukia lideró al equipo médico para asegurarse de que los heridos más graves fueran trasladados de vuelta a la tienda médica para recibir el tratamiento adecuado. Eso, por supuesto, lo dejó solo para atender a quienes tenían heridas relativamente leves, pero no menos peligrosas. Usando su técnica recién aprendida, Souei usó cuerdas para coser rápidamente sus heridas lo mejor que pudo. No podía hacer nada con las quemaduras y los moretones, pero al menos así podía evitar que las heridas fueran mortales. Considerando que su tipo de curación era plausible para un tratamiento en el lugar y de ninguna manera permanente, decidió llamar a esta técnica operación de emergencia. Luego de terminar con el primero, inmediatamente fue a ayudar a los demás. Capítulo 20, Sentido sísmico. Años 52, fronteras Una/Iwa, lograron evitar que sus heridas fueran potencialmente mortales, pero las heridas que sufrieron significan que ya no podrán luchar en el frente. Rukia dijo con el ceño fruncido mientras informaba sobre las bajas de la reciente pelea.
De los 18 ninjas Suna heridos, solo 3 recuperaron la salud. El resto resultó herido o sufrió lesiones graves. Cegados por el intenso daño en los ojos, con extremidades rotas sin posibilidad de reparación y una grave pérdida de sangre. Estos son solo un atisbo de la intensidad de la guerra. Isito asintió, de pie junto a la mesa del centro de mando. A pesar de las pérdidas, salimos victoriosos de esa batalla. No traspasaron nuestra línea y el campamento está a salvo. Eso es todo lo que importa. Rukia aceptó a regañadientes. Sinceramente, era un milagro que se hubieran salido con la suya. Estaban rodeados en una proporción de 3-1, y el más débil de sus enemigos era un Chunin. Fueron los esfuerzos de Isito, Zoe y Rasa los que realmente les permitieron la victoria. De no haber estado allí, sus bajas habrían sido mucho mayores. Organizaré una escolta para llevar a la aldea a los que ya no puedan luchar cuando llegue el ejército principal. Se lo merecen. Rukia sonrió. Gracias, Sensei. Con eso, al menos una de las cosas que tenía en mente se cumpliría. Esos ninjas dieron su vida por la aldea. Lo mínimo que podían hacer era asegurarse de salir de la zona de peligro. ¿Qué hay de Rasa y Zoe? ¿Hay alguna noticia de ellos? Preguntó Isito. Salieron del combate relativamente ilesos, así que los eliminé bastante pronto. Siguiendo tus órdenes, Rasa está reforzando nuestras defensas con su polvo dorado y su liberación tierra, junto con otros Chunin. Zoe no ha regresado de la misión de exploración que le encomendaste. Su sensei asintió. Muy bien. Avísame si notas algo raro. Si no, tómate un descanso, Rukia. Te lo mereces. Rukia asintió con una sonrisa. Tú también, sensei. No te esfuerces demasiado, ¿vale? Él solo asintió mientras volvía a concentrarse en el mapa que estaba sobre la mesa. Rukia puso los ojos en blanco ante el obvio desdén antes de darse la vuelta y salir de la tienda. Siempre ha sido así. Hola, Rukia. Apenas dio 5 pasos cuando oyó una voz que la llamaba. Al reconocerla, miró a un lado y vio a Zoe acercándose. ¿Zoe? Creí que seguías en tu misión de exploración, preguntó, algo perpleja. Acabo de regresar. Oye, hay algo que necesito hablarte. ¿Estás libre? Sí, Isito Sensei acaba de darme el visto bueno. ¿Por qué? ¿Qué necesitabas? Perfecto. Hablamos luego, ¿de acuerdo? Primero tengo que entregarle mi informe al sensei, luego nos vemos en el claro al sur de aquí, preguntó. Sí, eso funciona. Nos vemos luego. ¿Para eso me necesitas? ¿Para ayudarte a crear tu propia técnica sensorial? Preguntó Rukia, boquiabierta, mientras escuchaba su petición. Como prometieron, estaban en un claro camino al sur, hacia el campamento. Zoe había llegado hacía unos momentos y le había lanzado la pregunta. Sí, esperaba que supieras qué hacer, ya que no tengo idea de por dónde empezar. Suspiró antes de cruzar los brazos bajo su pecho floreciente. No sé de cuánta ayuda pueda ser. Mis sentidos funcionan percibiendo los cambios en el aire que me rodea, y eso solo funciona porque he tenido una conexión con el viento desde que nací. ¿Qué quieres decir realmente con conexión? Lo dijiste la primera vez que nos conocimos, pero nunca nos explicaste qué significaba. Bueno, el viento me habla, como si me contara una historia. Lo único que hago es escuchar. Zoe reaccionó con un murmullo. Bueno, considerando que no tengo afinidad con el viento como tú, ¿qué tal un elemento con el que esté familiarizado? Tierra y fuego, ¿verdad? No sé cómo se podría usar el chakra del fuego para técnicas sensoriales, pero la tierra, Zoe y Rukia miraron al suelo. Luego se miraron el uno al otro y luego volvieron a mirar hacia abajo. ¿Qué te parece? ¿Vale la pena intentarlo? Bueno, nunca lo sabremos si no lo intentamos. Zoe se encogió de hombros. Rukia retrocedió unos pasos mientras Zoe adoptaba la postura de caballo antes de respirar hondo. Permaneció así un buen rato, lo que le hizo creer a Rukia que habían descubierto algo. Sus esperanzas se desvanecieron cuando Zoe abrió un ojo y dijo con voz inexpresiva. No pasa nada. Bueno, ya me lo imaginaba. Rukia suspiró. ¿Cuánto has avanzado en la transformación terrestre? La verdad, no es gran cosa, admitió Zoe al incorporarse por completo. Durante mi año con Sensei, me concentré mucho más en el chakra de fuego que en el de tierra. Pero ya pasé el segundo nivel. Esto no debería ser tan difícil comparado con convertir el barro en tierra sólida. Quizás no se trata de maestría, sino más bien de que no interactúas con ella correctamente. Teorizó Rukia con una inclinación de cabeza curiosa. ¿Qué quieres decir? Bueno, como dije.
Mis sentidos funcionan porque el propio viento me habla. Quizás necesites averiguar cómo hacer eso específicamente, pero con la tierra. ¿Habla con la tierra, eh? Quizás, murmuró Zoe, quedándose en silencio un instante. Luego se agachó lentamente, apoyando una mano en el suelo y cerrando los ojos. Rukia simplemente observó cómo Zoe parecía entrar en trance. Fue entonces cuando levantó la cabeza de golpe con los ojos abiertos, algo que la habría puesto tensa y preocupada de no ser por su gran sonrisa. Creo que lo logré, dijo con un hilo de voz. Ella abrió mucho los ojos al oír eso. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Te sentí, a esos que se mecían al fondo, e incluso a ese pequeño enjambre de insectos. Es como si pudiera verte incluso con los ojos cerrados, dijo con un ligero asombro en la voz. Rukia rió al ver su expresión. ¿Qué fue diferente esta vez? Creo que fui yo quien tocó el suelo directamente. Canalizando chakra hacia la tierra y permitiendo que se expandiera a mi alrededor. Eso suena parecido a lo que hice yo. Ella asintió. ¿Pero tienes que mantenerte siempre en contacto con el suelo para hacer eso? Quizás no. Zoe se levantó de nuevo antes de levantar el talón y golpearlo con fuerza. De inmediato, el mundo que lo rodeaba se aclaró. Lo que antes era un mundo negro, ahora lo atravesaban ondas blancas. Todo a su alrededor cobraba forma en su mente, hasta el último detalle. Entonces Zoe sonrió. Genial. ¿Entonces funcionó? Sí. Sin duda, dijo Zoe antes de mirarla con gratitud. Gracias. No podría haberlo hecho sin ti. Rukia simplemente le devolvió la sonrisa. Cuando quieras. Pero la verdad es que no hice gran cosa. Fue mejor que cualquier cosa que se me hubiera ocurrido. Creo que lo llamaré sentido sísmico. Claro que le pondrás nombre. Puso los ojos en blanco. Zoe siempre ha sido un poco friki en lo que respecta a las habilidades únicas de la gente. De ahí viene su extraña obsesión por nombrar cada una de sus técnicas. De los tres, siempre había sido el más inclinado a lo académico. Todo lo relacionado con la teoría y las aplicaciones de los chakras siempre le interesaba. Aún recordaba cómo le brillaban los ojos cuando encontraron aquel libro sobre el chakra Yin Yang hace mucho tiempo, durante una de sus misiones. De ahí proviene realmente su creatividad. Zoe es un genio a la hora de encontrar maneras de explotar las propiedades de su linaje y usar sus hallazgos para idear diferentes maneras de utilizarlas. Aún recordaba su sorpresa al ver todo lo que podía hacer con cuerdas simples. Convirtió un Kekkei Genkai aparentemente simple y débil en una de las habilidades más versátiles que jamás había visto. Después de todo, a primera vista, el lanzamiento del hilo parece deficiente en comparación con linajes más destructivos como el lanzamiento de lava o el lanzamiento de tormenta. No soy tan aburrido como tú. Y además, la tía Chiyo me dijo que documentara bien las cosas que podía hacer con el lanzamiento del hilo para que los futuros usuarios lo tuvieran más fácil. Zoe se encogió de hombros. Supongo que ya me acostumbré. El sentido sísmico se inspiró en Avatar, era una habilidad demasiado buena como para dejarla pasar.